Hola, ¿cómo estás? Ojalá estés muy bien. Creo que hoy el sonido de fondo nos viene muy bien, teniendo en cuenta que vamos a hablar de animales acuáticos, de las ballenas. Sin embargo, no nos confundamos, que sean acuáticos no significa que sean peces. Lo parecen, es verdad, pero no lo son. De hecho, aunque te cueste creerlo, tienen más cosas en común contigo o conmigo que con un pez. En realidad, en lo único que se parecen a los peces es en la forma que tienen y que viven en el agua. De resto, no se parecen en nada. Las ballenas son mamíferos, como nosotros los humanos, o como los perros, o los gatos, o las vacas, o los rinocerontes, o los elefantes, o las focas, o los caballos, o los conejos. Es decir, que no nacen de huevos, como los peces, las aves y los reptiles, sino que nacen como cualquier mamífero. Y además, mientras son bebés, se alimentan de la leche de sus mamás. Por eso son mamíferos. Sí, las ballenas también producen leche para sus crías. Si has escuchado audios anteriores, seguro que recuerdas que los perros son cánidos, como los zorros o los chacales. Los gatos son felinos, como los leones o los tigres. Los hámsters son roedores, como los ratones o las cobayas. Pues bien, las ballenas son cetáceos, o lo que es lo mismo, mamíferos acuáticos, como los delfines o las orcas, que aunque las llamamos ballenas, las orcas son más bien delfines enormes. ¿Quieres saber más cosas sobre las ballenas? Te aseguro que algunas de ellas te van a sorprender. Hagamos unas pocas respiraciones primero para relajar nuestro cuerpo y nuestra mente y hablaremos de ellas, de las ballenas. Vamos allá. Toma aire por la nariz. Llénate de aire por dentro como si fueras un globo de cumpleaños. Una vez que lo tienes dentro, cuentas mentalmente hasta 3 y luego lo sueltas despacito. Cuando hayas soltado todo el aire, lo repetimos. Tomas aire de nuevo por la nariz, cuentas hasta 3, 1, 2, 3 y lo sueltas muy despacio. Lo hacemos otra vez. Inspira, llénate de aire como un globo, cuenta hasta 3 y suéltalo despacito. Hacemos la última. Toma aire, cuenta y échalo. Despacio, sin prisas. A partir de ahora ya puedes respirar normalmente. Estarás de acuerdo conmigo en que las ballenas son animales imponentes y absolutamente maravillosos. Habitan prácticamente en todos los mares y océanos de la Tierra. Además son animales migratorios. Hacen grandes migraciones de miles de kilómetros todos los años. En general, en verano nadan hacia el norte para alimentarse y en invierno, como hace tanto frío, nadan hacia el sur, donde el tiempo es más cálido. Como te decía, son animales mamíferos. Tienen la sangre caliente y respiran aire a través de sus pulmones, es decir, que no pueden respirar debajo del agua, como los peces, sino que tienen que salir a la superficie para tomar aire. Las habrás visto. Asoman por encima del agua, sueltan un chorro de agua por unos orificios que tienen sobre la cabeza, llamados espiráculos, y se sumergen de nuevo. Bueno, hay que decir que en realidad ese chorro de agua se debe a la humedad que contiene el aire que sueltan. Al contacto con el aire exterior, el vapor de agua se condensa en gotitas y por eso parece que sueltan agua, pero no, es aire. ¿Has notado cómo sale humo de tu boca cuando hace mucho frío? Bueno, pues eso no es humo, es vapor de agua,
o lo que es lo mismo, agua convertida en gas, que al contacto con el aire frío se vuelven gotitas muy pequeñas. Pues algo similar sucede con el chorro de las ballenas. Tal vez estés pensando que si tienen que estar todo el rato saliendo a la superficie a respirar, probablemente no puedan dormir, porque si no se ahogarían. Bueno, desde luego no duermen exactamente como nosotros, pero sí que lo hacen. Todos los animales lo hacen. Solo que en el caso de los cetáceos, me refiero no solo a las ballenas, sino a los delfines y al resto también, mientras duermen, dejan una mitad del cerebro activo y así pueden seguir subiendo a la superficie a respirar. Digamos que solo duerme la mitad de su cerebro, la otra mitad permanece despierta. Tal vez alguien te haya dicho que una característica común a todos los mamíferos es que tenemos pelo. Pero no, los cetáceos son mamíferos y no tienen pelo. Simplemente porque no los necesitan. Verás, el pelaje de los mamíferos sirve para aislarse del frío y permanecer calentitos, aunque las temperaturas sean bajas. Pero entonces, ¿cómo puede vivir una ballena de sangre caliente en las frías aguas del Polo Norte? ¿Por qué no se muere de frío? Pues por una espesa capa de grasa que acumulan bajo la piel. Eso es lo que las mantiene bien calentitas, aunque para eso tengan que comer un montón. Luego verás cuánto. Existen muchas especies de ballenas. Unas son más pequeñas y otras son monstruosas. La más grande de todas es la ballena azul, que puede llegar a medir nada menos que 30 metros de largo y pesar lo mismo que 2.000 hombres adultos, más de 150 toneladas. Se trata del animal más grande que haya vivido en la Tierra, más incluso que los dinosaurios más grandes que hayan existido. Pero, ¿qué comen esos animales tan enormes? Para contestar a esa pregunta, debemos tener en cuenta que existen fundamentalmente dos tipos de ballenas: las que tienen dientes, llamadas dentadas, y las que tienen barbas. No es una barba como las que tenemos nosotros, ni siquiera está hecha de pelo. Enseguida te lo explico. Primero hablemos de las ballenas dentadas, como por ejemplo el cachalote. Estos animales, de un peso aproximado de 50 toneladas, tienen el cerebro más grande de todo el reino animal, más de 8 kilos de peso. Madre mía, pesa tanto como un bebé. Además pueden permanecer bajo el agua más de 1 hora y pueden sumergirse hasta los 3 kilómetros de profundidad. Los cachalotes son los cetáceos que bajan a mayor profundidad, pero tienen que hacerlo porque las ballenas dentadas se alimentan sobre todo de calamares y peces, y los calamares más grandes están a mucha profundidad. Otros cetáceos dentados, como las orcas, se alimentan además de otros mamíferos, como las focas. Por otro lado tenemos a las ballenas que no tienen dientes, sino barbas. Imagina que tienen en la parte de arriba de la boca algo así como un peine, solo que los dientes de esa especie de peine son de una sustancia que se llama queratina, la misma sustancia de la que están formadas nuestras uñas. Forman como una reja que usan para comer a modo de filtro. Verás, las ballenas barbadas, que así se les llama, no comen animales grandes, como las ballenas dentadas, sino animales muy pequeños, zooplancton y algo que llamamos krill. El zooplancton es un conjunto de animales muy pequeñitos entre los que se encuentran pequeñas medusas, moluscos, gusanos, huevos y larvas de otros animales, etc. El krill, por otro lado, está formado por pequeños crustáceos parecidos a gambas muy chiquititas que aparecen en grandes concentraciones en los océanos, casi como nubes dentro del agua. Cuando la ballena detecta un banco de zooplancton o de krill,
abre la boca y la llena con agua cargada de esos pequeños animales. Luego cierra un poco la boca, pero no del todo. Expulsa el agua a través de las barbas y todo el krill se queda dentro. Para que te hagas una idea, la ballena azul puede zamparse al día hasta 3,5 toneladas de alimento. 3.500 kilos. Casi nada. Las ballenas viven en manadas de no muchos individuos. Se comunican unas con otras a través de unos sonidos que emiten y que llaman cantos. ¿No has oído hablar nunca de los cantos de las ballenas? Bueno, pues ese es su lenguaje. Lo más sorprendente es que esos sonidos pueden ser escuchados por otras ballenas que están a 1.000 kilómetros de distancia. Es asombroso. En realidad utilizan dos tipos de sonidos. Unos podemos escucharlos y los otros no. Unos funcionan como lenguaje y el otro como sonar. Se llama ecolocalización, el mismo sistema que utilizan los murciélagos y el mismo también que utilizamos nosotros en los submarinos. Emiten un sonido y cuando ese sonido choca contra algo, viene de vuelta. Ellas lo escuchan y saben si el sonido ha chocado contra tierra, contra un barco o contra un banco de krill, y así localizan la comida. Pero como te dije, también les sirve de lenguaje. Por ejemplo, para comunicar a las demás el lugar donde se encuentra la comida, o cómo deben organizarse para cazar, o cuándo deben comenzar la migración, o para llamarse entre ellas y saludarse, o simplemente cantan para cortejar al sexo opuesto, es decir, para hacerse novios. Algo que te resultará llamativo es el hecho de que casi todos los mamíferos que conocemos viven en tierra firme, menos los cetáceos, lo cual resulta de lo más llamativo. Pero, ¿cómo es posible? Bueno, para entenderlo debemos remontarnos a más de 50 millones de años atrás. Los cetáceos eran animales terrestres, de 4 patas, parecidos a los hipopótamos actuales. Parece ser que vivían cerca de ríos, lagos o cerca de la costa. Probablemente donde ellos vivían no había mucho alimento, así que tenían que ir al agua para alimentarse. Poco a poco, generación tras generación, durante millones de años, las patas delanteras fueron evolucionando para convertirse en aletas, llamadas aletas pectorales. Por otro lado, las patas traseras fueron haciéndose cada vez más pequeñas hasta que desaparecieron, mientras que la cola evolucionó también para convertirse en la aleta que tienen al final, la llamada aleta caudal, que si te has fijado la tienen horizontal, no vertical como el resto de los peces. Al principio tenían que sacar la cabeza del agua para respirar, así que los orificios de la nariz evolucionaron también, cambiando de posición hasta colocarse encima de la cabeza, que son los espiráculos de los que antes hablábamos, los orificios por donde respiran. Hay que decir que las ballenas barbadas tienen 2 espiráculos, 2 orificios, mientras que el resto de cetáceos dentados, como los cachalotes o los delfines o las orcas, tienen solo 1. En cuanto a la aleta dorsal, la que tienen encima, que es la que ves cuando un tiburón nada en la superficie, bueno, pues algunos cetáceos la tienen y otros no. El motivo es que algunos viven en los polos y nadan por debajo del hielo, y claro, esa aleta les molesta. Otros, en cambio, viven siempre en aguas abiertas, así que no les molesta en absoluto. Ese primer animal que pasó de la tierra al mar hace unos 50 millones de años recibe el nombre de Pakicetus. Un poco raro, pero el nombre se debe a que vivían en la zona que hoy es Pakistán. Más tarde, hace unos 30 millones de años, la especie se subdividió, dando lugar a los cetáceos barbados por un lado y a los dentados por otro. Luego, esas especies siguieron evolucionando
hasta que aparecieron todas las especies de cetáceos que existen en la actualidad. Todos los cetáceos provienen del mismo ancestro común, del Pachycetus, la ballena azul, la ballena de Groenlandia, el rorcual, la ballena jorobada, la ballena gris, la ballena franca, el delfín mular, el delfín del Pacífico, la beluga, el sifio, la orca, el cachalote. ¿Que cómo lo sabemos? Pues de la misma forma que sabemos que existieron los dinosaurios, por los fósiles. Por esa razón puedes oír a los científicos hablar no de las ballenas, o de los delfines, o de las orcas, sino de los cetáceos dentados o los cetáceos barbados. Bueno, la verdad es que todos se parecen bastante. Podría contarte muchas más cosas de las ballenas, o de los cetáceos en general, como que son especialmente inteligentes, o que algunas ballenas llegan a vivir más de 100 años, pero no terminaríamos nunca. Naturalmente, aún quedan muchas cosas por averiguar de estos maravillosos seres. Los cetólogos y cetólogas, que así se llaman los científicos que estudian a los cetáceos, siguen investigando para saber todo lo que aún desconocemos. Habrás deducido que la ciencia que estudia a los cetáceos se llama cetología. Por eso los científicos se llaman cetólogos y cetólogas. Son biólogos marinos que se han especializado en los cetáceos, como el pediatra, que es un médico que se ha especializado en niños. Pues igual, pero en otra rama de la ciencia. Ahora que lo pienso, un día podríamos hablar solo de los delfines. Por cierto, uno de los animales más inteligentes que existen. ¿Qué te parece? Espero que duermas muy bien. Que descanses. Buenas noches.